Hola, hola, muy buenas tardes, querido público, amigos de YouTube. Pues aquí tu amiga Luz nuevamente para continuar con la lectura de este maravilloso libro que ya prácticamente ya estamos al final. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo de la lectura para la curación de las heridas y la transformación de las máscaras, ¿verdad? Bueno, pues ayer nos quedamos pues ahora sí que había que analizarnos para ver cuál es la herida que más nos afecta, ¿verdad? Bueno, pues aquí dice que ninguna transformación es posible sin la aceptación. Sí, tenemos primero que aceptar que traemos una herida, ¿verdad? Sea cual sea de las de aquí, nosotros solitos nos identificaremos cuál es la que más nos ha afectado. Y aquí es como pregunta, ¿cómo puedes saber si vives completamente esta aceptación? Cuando sepas que tu comportamiento que ha afectado a alguien más o a ti mismo forma parte del ser humano y cuando aceptes asumir las consecuencias, cualesquiera que sean, esta noción de responsabilidad es primordial para aceptarte. El hecho de ser humano significa que no puedes agradar a todos y que tienes el derecho a tener ciertas reacciones también humanas que puedan desagradar a otros, todo esto sin juzgarte ni criticarte. Dice, la aceptación es por consiguiente el elemento desencadenador que pone en marcha la curación. En efecto, descubrirás para tu gran sorpresa que mientras más derecho te des a traicionar, rechazar, abandonar, humillar o ser injusto, menos lo harás. No es, no, no es sorprendente, o sea, es pregunta, ¿no es sorprendente? Si has seguido mis enseñanzas durante algún tiempo, no te extrañará. Si no es el caso, no te pido que me creas o comprendas, ya que esta idea no puede entenderse intelectualmente, sino que debe vivirse. En todos mis libros, talleres y conferencias repito esta gran ley espiritual del amor, la cual debe comprenderse repetidas veces antes de que pueda ser integrada a nuestra persona. Al darte el derecho a hacer al darte el derecho a hacer a los demás lo que temes vivir, al grado de haberte creado una o varias máscaras para protegerte, te será mucho más fácil darles el derecho a los demás a actuar de igual manera y en ocasiones a tener los comportamientos que despiertan tus heridas. Consideremos el ejemplo del padre que decide desheredar a una de sus hijas porque se rebeló completamente contra él. La chica ya no desea seguir estudiando y llegar a ser alguien de bien, como se, como se esperaba, debido a su gran talento. Ella quizá perciba la decisión de su padre como una traición, un abandono, un rechazo, una humillación o una injusticia. Todo depende de lo que haya venido a solucionar en la tierra. Conocí a una joven que tuvo esta experiencia y la sintió como traición porque nunca pensó que su padre llegara tan lejos. Más bien esperaba que aceptara su decisión y a la larga admitiera que ella tenía el derecho a hacer con su vida lo que quisiera. El único medio para curar su herida y dejar de atraer situaciones en que se sentía traicionada por los hombres de su vida fue, en primer lugar, percatarse de que su padre también se había sentido traicionado por ella. El hecho de que su hija no respondiera a las expectativas que tenía de ella fue para él una forma de traición. Quizá pensó que después de todo ella debía haber estado agradecida, pues lo que había hecho por ella la ayudaría a ser una mujer joven más responsable que lo honrara. También esperaba que un día ella regresara y le dijera lo había traicionado y le pidiera perdón. Lo que sucedió entre el padre y su hija nos indica que este hombre vivió el mismo tipo de traición con su propia madre y que ésta a su vez lo sufrió también con él al averiguar que vivieron nuestros padres cuando eran jóvenes,
Advertiremos que la historia se repite de una a otra generación, lo que les decía yo ayer, ¿no? Si no cortamos, pues seguiremos repitiendo patrón, ¿verdad? Y no queremos eso para nuestros hijos, nietos, bisnietos y las generaciones que siguen, ¿verdad? Dice, de una a otra generación, y que esto sucede en la medida en que no haya habido un verdadero perdón. Esto nos ayuda a ser más compasivos y comprensivos con ellos. Cuando hayas descubierto tus heridas, te sugiero que les preguntes a tus padres si tuvieron ese mismo tipo de heridas. Recuerda que no necesariamente habrán vivido experiencias idénticas a las tuyas, sino que más bien habrán sentido las mismas heridas y acusando a sus padres de lo mismo que tú. Bueno, digo, los que tenemos todavía la oportunidad de tener a nuestros padres, pues podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? Pero pues ahora sí que a los que no, pues ahora sí por medio de pues otras personas o conocidos, pues posiblemente encontremos algo, ¿verdad? Dice, este paso se vuelve más fácil cuando dejamos de acusarnos por los comportamientos dictados por nuestras heridas y aceptamos que forman parte del ser humano. Entonces nos sentiremos más cómodos para hablar de ello con nuestros padres sin temor a ser acusados y ellos a la vez, al no sentirse juzgados, se descubrirán más. Cuando hables con ellos, los ayudarás a realizar también su proceso de perdón con sus propios padres, lo cual les permitirá darse el derecho a ser humanos o tener las heridas que los hacen actuar y a mostrar comportamientos que quizás sean contrarios a los que les gustaría tener. Cuando hables con el progenitor con el cual has vivido una herida, te sugiero que le preguntes si ha vivido la misma herida contigo. Si, por ejemplo, eres mujer y dices a tu madre que te has sentido rechazada por ella desde la adolescencia, pregúntale si ella alguna vez también se sintió rechazada por ti. De este modo le permitirás liberarse de emociones contenidas desde hace tiempo y que con frecuencia son inconscientes, y gracias a ti, tu madre se percatará conscientemente de ellas. Este ejemplo también es pertinente en el caso de los hombres con sus padres. Para obtener más detalles acerca del perdón verdadero, te sugiero que leas mis otros libros en los cuales hablo de ello. Recuerda que si has idealizado al progenitor con el que viviste una herida, sobre todo si lo consideras un santo, es completamente normal que te parezca difícil darte el derecho a guardarles resentimiento. Comprende bien que si te parecía un santo, es probable que tuviera la herida de injusticia y que haya logrado controlarse lo suficiente para no mostrarte lo que sentía. Las personas del tipo masoquista también pueden parecer santas a causa de su gran abnegación. Las siguientes son algunas maneras con las que sabrás si tus heridas están en el camino correcto hacia la curación. Dice, tu herida de rechazo está en vías de sanar cuando cada vez ocupas más tu lugar y te atreves a afirmarte. Además, si alguien más parece olvidarse de que existes, no te sientes incómodo internamente. Cada vez es menor el número de situaciones en las que temes sentir pánico. O sea, aquí ya cuando estás, pues de alguna manera sanando las heridas, ¿verdad? Ya no te afecta tanto estas situaciones, ¿verdad? Dice, tu herida de abandono está en vías de sanar cuando te sientes bien contigo mismo, si estás solo y buscas cada vez menos llamar la atención. La vida te resulta menos dramática, poco a poco tienes más deseos de comprender proyectos, de emprender proyectos e incluso si los demás no te apoyan, puedes continuarlos. Tu herida de humillación está en vías de sanar cuando tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes que las de otros. Cargas menos, cargas menos sobre la espalda y te sientes más libre. Dejas de crearte tus propios límites. Eres asimismo capaz de hacer preguntas o de exigir sin creer que molestas o que incluso
jorobas. Bueno, tu herida de traición está en vías de sanar cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento o cuando alguien o algo altera tus planes y que cedes con facilidad. Cabe señalar que sucede significa que, perdón, cabe señalar que ceder significa dejar de estar sujeto a los resultados y a que todo suceda según lo que planeaste. Ya no te intentas más, ya no intentas más ser el centro de atracción. Cuando te sientes orgulloso porque lograste una hazaña, puedes sentirte bien aun cuando los demás no te reconozcan. La herida de injusticia está en vías de curación cuando te permite ser menos perfeccionista y cometer errores sin montar en cólera o criticarte. Te permites mostrar tu sensibilidad y llorar frente a otros sin perder el control y sin temer que los demás te juzguen. Por eso hay mucha gente que se reprime sus sentimientos, ¿verdad? Porque tienen miedo a ser juzgados. Pero eso no es bueno. Dice, otra ventaja maravillosa cuando curamos nuestras heridas es que nos convertimos en autónomos y dejamos de ser dependientes afectivos. La autonomía afectiva es la capacidad de saber qué deseamos y entonces emprender las medidas necesarias para realizarlo. Y cuando necesitamos ayuda, sabemos pedirla sin esperar a que sea una persona determinada la que nos la brinde. Cuando alguien desaparece de su vida, la persona autónoma no dice, ¿qué va a ser de mí sola? Siente pena, pero sabe en lo más profundo de su ser que puede sobrevivir sola. Espero que el descubrimiento de tus heridas te haga más compasivo contigo mismo y te ayude a alcanzar una paz interior muy grande al vivir con menos ira, vergüenza y rencores. Estoy consciente de que no es necesariamente fácil enfrentar a quienes nos lastiman. El ser humano ha inventado tantas maneras para reprimir sus recuerdos dolorosos que tiende en gran medida a recurrir a uno de estos medios. Sin embargo, mientras más reprimamos nuestros recuerdos dolorosos, más penetrarán en nuestro inconsciente y sucederá que un día, cuando ya no puedan penetrar más, llegaremos a nuestro límite de control y estos recuerdos volverán a la superficie. Nuestro dolor será entonces más difícil de curar. Al enfrentar estas heridas y sanarlas, toda la energía que sirvió para reprimir y ocultar nuestro dolor finalmente se habrá liberado y podrá utilizarse para objetivos mucho más productivos, es decir, para crear nuestra vida tal como la deseamos y para ser por completo nosotros mismos. No olvides que todos estamos en este planeta para recordar quiénes somos. Todos somos Dios y necesitamos vivir experiencias en el plano terrestre. Por desgracia lo olvidamos en el camino a lo largo de nuestras numerosas encarnaciones desde el principio de los tiempos. Para recordar quiénes somos, debemos adquirir conciencia de lo que no somos. No somos nuestras heridas, por ejemplo. Cada vez que sufrimos creemos ser lo que no somos. Cuando sufres culpabilidad porque has rechazado a alguien o has sido injusto, por ejemplo, crees ser rechazado o injusticia. No eres la experiencia, eres el Dios que vive una experiencia en un planeta material. Otro ejemplo, cuando tu cuerpo se enferma, no eres la enfermedad, sino una persona que vive la experiencia de un bloqueo de energía, una parte de su cuerpo, experiencia a la cual llamamos enfermedad. La vida es maravillosa y perfecta. La vida es una sucesión continua de procesos que nos conducen a nuestra sola razón de ser, que es. O sea, lo repito, la vida es maravillosa y perfecta. La vida es una sucesión continua de procesos que nos conducen a nuestra sola razón de ser, que es recordar que somos Dios. Para concluir este libro, mencionaré los aspectos positivos, las fuerzas que tenemos y que se relacionan con los diferentes tipos de caracteres.
Estas fuerzas siempre existen ocultas en cada uno de nosotros. Sin embargo, como lo mencioné, suelen ser ignoradas o mal utilizadas debido al lugar de importancia que atribuimos a nuestras máscaras, con la finalidad de evitar o sentir nuestras heridas. Una vez que las heridas sanan, es decir, cuando somos nosotros mismos sin temores, tiende a emerger lo siguiente de ellas. Detrás del huidizo herida de rechazo se oculta una persona capaz de asumir muchas responsabilidades, dotada de la aptitud adecuada para trabajar. Además, es espabilada con una enorme capacidad para crear, inventar e imaginar. Es particularmente apta para trabajar sola. Es eficaz y capaz de pensar en innumerables detalles. Es apta para actuar en la medida que se requiera en caso de urgencia. No tiene necesidad de otros. A toda costa puede apartarse de los demás sin problema y sentirse bien sola. Detrás del dependiente herida de abandono se oculta una persona hábil que sabe cómo satisfacer lo que requiere, entre otras cosas. Sabe lo que desea, es tenaz y perseverante en sus exigencias, no vacila cuando tiene la determinación de obtener algo. Tiene don de comediante, sabe atraer la atención de los demás, tiene un gozo natural, es jovial y sociable y refleja su alegría de vivir. Es capaz de ayudar a otros porque se interesa en ellos y sabe cómo se sienten. Tiene aptitud para utilizar sus dones psíquicos en el momento oportuno cuando ha dominado sus temores. A menudo posee talentos artísticos, pese a que es sociable, tiene necesidad de momentos de soledad para volver a encontrar su camino. Detrás del masoquista, herida de humillación, se oculta una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad para desenvolverse en diversos ámbitos, entre otros, conoce sus necesidades y las respeta. Es sensible ante las necesidades de los demás y es capaz también de respetar la libertad de cada persona. Es buen mediador y conciliador, susceptible a ser objetivo. Es jovial, ama el placer y hace sentir a los demás cómodos. Es de naturaleza generosa, servicial y altruista. Posee talento de organizador, sabe reconocer sus talentos. Es sensual, sabe sentir placer en el amor. Tiene gran dignidad y manifiesta su orgullo. Detrás del controlador, herida de traición, se oculta generalmente una persona que tiene cualidades dirigente por su fuerza, es hábil para brindar seguridad y protección, tiene muchos talentos, es sociable y con buen sentido del humor, posee la habilidad de hablar en público, es apta para percibir y dar valor al talento de cada persona, los ayuda a adquirir más confianza en sí mismos, es capaz de delegar, lo cual ayuda a otros a valorarse, sabe de inmediato cómo se sienten los demás y reduce el dramatismo al hacerlos reír, es capaz de pasar muy rápido de una situación a otra y de manejar varias cosas al mismo tiempo. Toma decisiones sin vacilar, encuentra lo que es necesario y se rodea de las personas que requiere para proceder a la acción. Es capaz de lograr grandes hazañas en diversos campos. Confía en el universo y en su fuerza interior es capaz de ceder por completo. Wow. Entonces imagínense cuántas cualidades. Pues lo voy a terminar. Me voy a llevar un poquito más de tiempo, pero lo termino. Detrás del rígido herida de injusticia se oculta una persona creativa con mucha energía, dotada de enorme capacidad de trabajo, la cual es ordenada y excelente para producir un trabajo que exige precisión. Es cuidadosa, muy dotada para ocuparse y vigilar de detalles. Tiene la capacidad de simplificar y explicar con claridad para enseñar. Es muy sensible, sabe lo que sienten los demás sin perder de vista sus propios sentimientos. Sabe lo que debe saber en el momento oportuno. Encuentra a la persona precisa para realizar una tarea específica y la palabra exacta y justa que decir. Es entusiasta, llena de vida y dinámica, no necesita a otros para sentirse bien.
Al igual que el huidizo, en caso de urgencia, sabe qué hacer y lo hace ella misma. Consigue enfrentar situaciones difíciles. Como habrás podido comprobar, algunas fuerzas existen más de una herida, lo cual surte el efecto de centuplicar a las primeras para transformarlas en triunfos extraordinarios y así manifestar lo que deseas. Al reconocer a la persona única que eres, no puedes dejar de ser una fuente de inspiración que infunde energía. Repito que la creación de nuestras máscaras expresa la más grande traición de todas, la de olvidar que somos Dios. De ahí que la letra inicial de las 5 heridas puede leerse como la palabra trai, que significa traicionado en castellano. Y pues bueno, estas son las heridas, las vuelvo a repetir: la traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia, y eso significa, o sea, así como decía, eso es trae. Entonces concluyo este libro ofreciéndote unos versos del poeta sueco Hilmar Söderberg. Todos deseamos ser amados, en su defecto ser admirados, en su defecto ser temidos, en su defecto ser odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera que sea el otro. El alma se estremece ante la vida y busca el contacto sin importar a qué costo. Y bueno, pues colorín colorado, hemos llegado al final de nuestro libro. Les agradezco por haberme, pues ahora sí que acompañado en esta lectura. Mañana voy a continuar con otro porque les digo que es un reto de 40 días y todavía yo aún no termino. Entonces voy a continuar con el libro que sigue de esta misma autora y pues si gustas acompañarme, te lo agradeceré mucho y vamos a seguir aprendiendo. Gracias. Ah, bueno, dame un like si te gustó este libro, compártelo si crees que a alguien le pueda, pues ahora sí que servir. Y pues nos estamos viendo mañana con una otra próxima lectura del siguiente libro que sigue de este. Gracias, gracias, gracias.